tardes. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación que me hizo Selvas Amazónicas para presentar este estudio. Porque mi vinculación con los misioneros dominicos data de la tierna infancia. A mi casa venían misioneros dominicos de vacaciones, 2 tíos abuelos, que fueron misioneros, os suena el Tonquín, donde los mártires dominicos de la provincia del Santísimo Rosario, ahí estuvieron 2 tíos míos. Uno de ellos luego se fue a Venezuela y allí murió. Y por supuesto en mi pueblo y los pueblos vecinos. A mi casa vino también algunos veranos a veranear, no sé si os suena, Wenceslao Fernández, el que escribió 50 años en las selvas amazónicas, de la primera promoción de misioneros de primeros del siglo XX. Por lo mismo, no solo fue algo digno de agradecer, sino que encantado de poder presentar este estudio sobre el tema del contexto donde se realizan las misiones. Y sin más, paso a esta presentación. A ver si no me enrollo demasiado, lo tengo escrito y así a lo mejor voy más rápido. La presentación de un libro, supongo, que trata de invitar a su lectura. Para ello será conveniente mostrar el contenido, ver si podremos encontrar en él elementos que respondan a nuestros intereses o a nuestras dudas, que aviven nuestra curiosidad e incluso nuestros conocimientos en la materia que aquí se trata. Vamos a ver si lo conseguimos. El título ya lo han dicho, por lo mismo paso. El esquema es muy sencillo. En el primer párrafo de la introducción está clarísimo. Se escribe ahí así: el presente estudio, dirigido y auspiciado por Selvas Amazónicas, Misioneros Dominicos, Madrid, España, y el Centro Cultural José Pío Aza, Lima, Perú, tiene como finalidad elaborar un detallado análisis de las actividades extractivas de recursos naturales en el suroriente peruano, área que comprende los departamentos de Cuzco, Madre de Dios y sur del Ucayali. En términos más concretos o específicos, el estudio se enfocó en la identificación y análisis de los impactos socioculturales, económicos y ambientales que esta extracción de los siguientes recursos: la madera, el oro y los hidrocarburos, gas y petróleo. Así también se identificó o se quiere resaltar la respuesta que han dado los misioneros o las misiones católicas de los misioneros dominicos a las incidencias, impactos o consecuencias de estas actividades. Por eso, el primer punto de este análisis o de esta presentación será el análisis de cuáles son esas actividades, dónde se ubican, y básicamente sería este primer punto, que haríamos un poco a partir de este mapa que está ahí, que nos lo ayudará y nos lo facilitará. El segundo punto, y muy importante, será lo que los autores del estudio llaman identificación y análisis de los impactos socioculturales, económicos y ambientales: la madera, el oro y el gas, como digo. Aunque también hay una mención en el apartado del apunte histórico del boom del caucho, que coincidió con el comienzo de nuestras misiones a principios del siglo XX. ¿Dónde está el boom del caucho? En Iquitos hubo esta ópera, fíjate tú. Y ahora, ¿quién sabe dónde está Iquitos? Es el problema de estas cosas. Son fiebres, avalanchas que entran, salen y ahí quedan los de siempre. A pasarlo como lo pasaron siempre. Es un poco la idea de este segundo punto, que es la identificación de los impactos, consecuencias y efectos que tiene tanto sobre la población humana como sobre el ambiente donde se desarrolla su propia vida. Y el tercer punto, y también muy importante, que nos interesa resaltar, hace referencia expresa al papel y respuesta que han dado y siguen dando los misioneros en relación con estas actividades y otras.
Y por final, el último apartado consistirá en hacer una valoración final, o como los autores dicen, sacar algunas lecciones de esta historia, de las actividades y de sus consecuencias, como digo, tanto humanas como ambientales. Previamente, parece interesante señalar el punto de vista del que hablan estos autores. Ambos son dos autores peruanos, ninguno es teólogo, sino que son profesionales de otras disciplinas. Por eso, ellos mismos, ya en el texto también, dejan claro cuál es el punto de vista que ellos abarcan o enfocan y tratan en este estudio, que es muy interesante, porque la misión es la misión, pero el contexto de la misión es muy importante conocerlo para actuar correctamente en la misión y para comprender correctamente también la tarea de los misioneros. Dicen así: en términos metodológicos, no acuden a la Biblia, la investigación presenta un diseño mixto, es decir, información tanto cuantitativa como cualitativa. La información cuantitativa es básicamente estadística, referida a los aspectos económicos que caracterizan las actividades extractivas. Y la lectura no creáis que es una novela. Pues a veces dura porque son muchos datos, muchos elementos que son importantes conocerlos para valorar la incidencia de estas tareas extractivas o económicas que ahí se realizan. La información cualitativa se obtuvo a través de la aplicación de 54 entrevistas formales e informales dirigidas a pobladores involucrados en las actividades extractivas, concesionarios forestales y mineros, representantes de las organizaciones indígenas, representantes de organizaciones no gubernamentales, misioneros dominicos, autoridades municipales, funcionarios de entidades del gobierno peruano y representantes de las empresas extractivas. Por lo mismo, yo creo que una nota también que yo encuentro en ese estudio es que es objetivo, que no predica, diríamos, una tesis por la afectividad, sino que se basa en documentos y en conocimiento, o habiendo, diríamos, sondeado la opinión de los protagonistas de este estudio. Por eso entramos en el primer apartado, que es el apartado de las actividades extractivas. En el capítulo primero, apuntes históricos sobre los procesos de extracción de la Amazonía peruana, hay una breve e interesante información sobre la era del caucho, cuyo boom coincidió con el comienzo de las misiones dominicas en esta zona de la Amazonía. Pero se va a centrar el estudio básicamente o exclusivamente en las actividades extractivas desplegados en torno a 3 recursos naturales, que son la madera, el oro y los hidrocarburos, petróleo y gas. Antes, en el capítulo segundo, se dedica unas páginas también sumamente interesantes que vale la pena leer sobre el contexto actual de las actividades extractivas del Perú. En él se hace referencia a las políticas que se aplican en este campo, que son largamente vigentes. Esto es, las del neoliberalismo puro y duro. Neoliberalismo puro y duro. Y las leyes a través de las cuales se ha ido intentando regular el funcionamiento de este mundo extractivo, acordes, desde luego, con esta ideología indicada. No deja esto de ser muy importante o de tener importante tener en cuenta este trasfondo político, legal e ideológico si se quiere entender y explicar las consecuencias que han producido y siguen produciendo esas tareas extractivas, y que no precisamente muchas de ellas son positivas. Pasando entonces a lo que digo ya, las actividades extractivas, primero está la extracción de la madera. El mapa ahí que ahí tenéis os puede servir. Yo me miro por aquí, pero vosotros lo veréis ahí. En el mapa, arriba, a la izquierda, tenéis la localización de lo que es esta tarea de la extracción de la madera. El área geográfica analizada en este estudio, evidentemente hay otras áreas, pero la analizada en este estudio se ubica en el Bajo Urubamba y el Alto Ucayali.
El proceso se inició en Perú en la década de los 60. En esta área geográfica, aunque el misionero dominico Ricardo Álvarez Lobo, otro misionero pariente y de mi pueblo, menciona que los madereros comenzaron a incursionar en el Bajo Urubamba en la década de 1950. En las décadas de 1980 y 1990 se extendió sobre todo a las partes altas de las cuencas de estos dos ríos y también de otros departamentos como Madre Dios y Loreto. Los misioneros dominicos se encontraron con esta actividad y sus consecuencias a través de la misión de Sepagua, fundada por el padre Francisco Álvarez, ya alias llamado el Farroco. Yo lo acompañé de jovencito, dando las cantas de Mesaya, en uno de sus viajes de ida al Perú, porque salía en barco en el Reina del Mar, que se llamaba. Ahí estuve, hasta en su propio camarote. En 1948 se fundó esta misión. En 1952 llegó el padre Ricardo y en 1955 llegaron los misioneros dominicas del Rosario. Alguna hay aquí presente. Hay que tenerlo en cuenta porque no solo hay dominicos, sino también dominicas en este contexto. Este es el contexto y el lugar de esta primera actividad extractiva. La segunda actividad es el oro fluvial. El área geográfica analizada en el estudio es la localidad de Boca Colorado, provincia del Manu, departamento del Madre de Dios, y cuya capital es Puerto Maldonado. La fiebre del oro en esta región tuvo, según los autores, dos periodos, 1940 y 1950 y 1970 y 1980. En el primer periodo predominaron los métodos más artesanales de extracción. El segundo coincide con el descubrimiento de nuevos yacimientos y la introducción de métodos semimecanizados. En esta área de análisis de la extracción del oro se encuentran la misión de San Jacinto en Puerto Maldonado, la tenéis justo a la derecha, abajo, y la parroquia del Señor de los Milagros en Boca Colorado. Están en esta zona más o menos también ya dentro del Madre de Dios. Y por fin, el tema de los hidrocarburos, petróleo y gas. El ámbito elegido para analizar la explotación de hidrocarburos fue el distrito de Charate, provincia de la Convención, cuya capital es Quillabamba. Aquí se encuentra en este momento una de las actividades industriales más importantes del Perú, el proyecto de gas Camisea. La nueva ilusión económica provocada por el inicio de la explotación petrolera tiene lugar en los años 70. Miles de hombres, principalmente ribereños, es lo que pasa, que vienen de fuera. Cantidades de gente que no son de la selva, sino que van para este tipo de actividades extractivas. En el sureste peruano, en concreto, encuentra el Bajo Urubamba, las actividades de explotación de oro que se iniciaron en 1973 con la presencia de diversas compañías, el tema del petróleo, Chevron, el consorcio, Shell Móvil, y en 1999 el gobierno peruano hizo la licitación de este proyecto de gas que es el Camisea. Esta actividad se realiza en el territorio de los siguientes puestos de misión: San José de Coribén, donde en este momento está un hermano mío, misionero, dominico, en Coribén junto con Roberto. La Inmaculada de Quillabamba, San Pedro Marte de Timpía y la Inmaculada de Quiriguete también. Creo que eso lo tenéis en esta zona más también de la derecha. Esta es la ubicación de las tres actividades extractivas que se analizan en este estudio interesante que estamos presentando. El punto siguiente no es menos importante, sino todavía más. Son análisis de los impactos socioculturales, económicos y ambientales de estas extracciones. Un aspecto importante del estudio es sin duda el del análisis o identificación de estos impactos producidas por estos procesos extractivos, que, como es lógico, inciden tanto sobre el estilo de la vida de los pobladores de la selva, sobre sus costumbres y sobre sus hábitos de vida, como sobre su economía y también, evidentemente, sobre el entorno o medio dentro del cual desarrollan y han desarrollado antes de la entrada de los misioneros y de estas
gentes que han entrado, estas actividades extractivas, estaban ellos, que son los dueños legítimos y los habitantes originales y originarios, y que por lo mismo merecen todo el respeto, porque son los que allí históricamente han estado siempre presentes. En general, primer punto de estos impactos. Algunos de estos impactos o consecuencias son observables y comunes a todos los tipos de extracción. Unos serían de carácter político y socioeconómico y otros ambientales. Entre los primeros señalamos los siguientes, ya de carácter general, que vale para las tres actividades. En todas ellas se da, en mayor o menor grado, la presencia y el influjo económico internacional. No lo olvidemos. No son gente caritativa que va allí porque les han gustado los que vivían allí. Van a obtener beneficios, van a sacar rendimiento económico para ellos, fundamentalmente, que eso nos quede claro, ¿verdad? No creamos que los misioneros es otra cosa. Van a otra cosa, con otra finalidad, con otro objetivo, que no es extraer beneficio económico, sino acompañar a las poblaciones que allí viven y darles una mano en todo el proceso de producción. Esto digo que conviene tenerlo presente porque, dados los principios del neoliberalismo vigente, propicia la liberación de los mercados. No hace falta ir allí. Podemos verlo aquí, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso de la liberación de los mercados y los efectos de la aplicación pura y dura del sistema neoliberal? Lo estamos viviendo, ¿no? En todas ellas, en segundo lugar, se detecta asimismo la injerencia política y económica de las empresas extractivas, que tienen mucho poder sobre los poderes nacionales, el nacional, el regional y el local. Y dentro de los límites, o de estos límites, sin embargo, se está produciendo también un incremento, y esto no es malo, del papel del Estado como impulsor de esas actividades y regulador de las mismas. En el marco de las relaciones laborales, otro elemento que se cumple en todas ellas, si en nuestros pagos, es decir, aquí, se observa el deterioro de las condiciones de los trabajadores, menor descenso de los salarios y pérdida de derechos adquiridos y conquistados con sangre, sudor y lágrimas, no en menor grado se produce en el marco de estos procesos económicos que se viven en la selva. Por lo que se refiere al medio, todas ellas generan impactos medioambientales, todas, muchos de ellos de carácter irreversible. Algunos de ellos los veremos al hablar de cada una de las actividades. De manera general, es procedente señalar las razones que llevan o propician estos impactos. Son estas. Al ser débil el poder regulador del Estado, por una parte, y siendo ilimitada, por otra parte, la ambición de la iniciativa privada, que es la protagonista, la consecuencia prácticamente segura es que el gran perdedor va a ser el medio ambiente. Pasamos ya a cada una de los impactos en cada una de las actividades. En el caso de la madera, la primera, evidentemente, o el primer impacto es la tala ilegal, que se realiza en el marco de una cadena de corrupción institucionalizada. También nos suena esto de la corrupción, ¿verdad que sí? Que va desde las grandes empresas madereras hasta el peor extractor, pasando por los funcionarios del gobierno y una serie de intermediarios. Ese problema, el dinero produce esto. Allí donde hay dinero, se produce esta consecuencia. Por lo que se ve al impacto sobre las relaciones laborales, estas se producen dentro del sistema de habilitación en general, que el misionero Ricardo Álvarez ya ha citado, buen conocedor del Sepagua, porque allí pasó la mayor parte de su vida y sobre él, esta zona y estos problemas escribió muchísimo, describía así: el sistema de habilitación para la extracción de recursos naturales es riguroso y exigente por el dominio que ejerce sobre las personas, quienes pasan una situación de servidumbre o esclavitud, y no es ajena, y lo conocía muy bien, mucho mejor que todos los que estamos aquí. Al habilitado se le doblan o triplican muchas veces las jornadas de trabajo.
de tal modo que queda impedido para practicar las formas tradicionales de subsistencia. Entonces se ve obligado a demandar los bienes de consumo que gustoso le ofrece el patrón en sus tiendas. El nativo se convierte en consumidor que vive pendiente del dinero y de la licitación, es decir, del patrón. Evidentemente, lo que busca es su propio interés. Otro impacto evidente de la tala de madera, como es obvio, es la deforestación, no siempre contrapesada por una reforestación equivalente, y también por el paso de un proceso de extracción artesanal selecto y esporádico a uno industrial, indiscriminado y permanente. Segundo ámbito de los impactos de estas actividades extractivas, en la actividad de la extracción del oro. Un impacto negativo de la extracción del oro aluvial en Boca Colorado es el marco ilegal e informal dentro del que se desarrolla la actividad, que lleva, lógicamente, a perniciosos impactos ambientales. Por otra parte, las medidas adoptadas por el gobierno para lograr la formalización del proceso, los mineros que allí trabajan, las interpretan no como una intervención para frenar los daños ambientales, sino como medidas a favor de la minería formal extranjera, arrinconando el derecho del pueblo a extraer sus propios recursos naturales. Y de hecho, pues tenemos noticias de incluso destrucción de la maquinaria y ataques a este tipo de extracción. Otro impacto negativo que se resalta en el estudio es la contaminación por el mercurio que se utiliza en el proceso extractivo del oro y por otros metales pesados como el plomo y el arsénico que supuestamente utilizan los mineros ilegales en su actividad. Esta contaminación, lógicamente, afectaría a los ríos y llegaría también a las personas. A este respecto, los autores del estudio manifiestan que no existen estudios serios ni para medir los niveles de infección ni la cantidad de personas que tienen mercurio en sangre y cuál es su estado. Señalan asimismo que las entidades de salud operantes en la zona carecen de instrumentos de medición y sobre todo de capacidad para atender a las personas afectadas. O sea que por una parte esto parece que se produce, pero los remedios parece que no son tan eficaces como debieran ser. Otro efecto que depende de la escala de duración aluvial, pequeña, mediana o grande, es su repercusión en la desertificación del bosque. Este impacto parece que es menor en el caso de Boca Colorado, lugar de la misión o de la presencia de la misión de los dominicos, porque de momento parece ser al menos que allí operan solo pequeños y medianos mineros. El último sector de la actividad y de los impactos es el de los hidrocarburos. Los impactos que produce esta actividad extractiva son variados y de diverso alcance. En torno a ellos, como también en los que hemos señalado en las actividades anteriores, hay una controversia y diversidad enorme de opiniones, como es lógico. Cada uno habla de la feria según le va a ella, en todo, ¿no? Esto es lógico. Cada uno habla según le va. Al que le va bien dice que le van a ver, al que le va mal, pues protestará. Y en el caso de los hidrocarburos ha provocado protestas al no verse que se dé respuesta a corto plazo a todos los problemas que se generan. Los principales, según y resumo, dicen los autores del estudio, son los siguientes: los contrastes entre los campamentos extractivos y las comunidades activas, que yo recuerdo en el texto, cita la denuncia que hace el que es ahora nuevo obispo, o obispo también, que es David Martínez Aguirre, que es el que en un poblado donde están los trabajadores de estas materias, con luz eléctrica, y el resto del poblado, de la población de las comunidades nativas, pues sin luz, cuando sería perfectamente... Es decir, que hay interés por lo que hay interés. Y no hay, porque luego hay un montón. Y lo demás es hablar por hablar, de tipo las estrellas. Las cosas son así y hay que decirlo. Porque si no nos quedamos siempre... Y ese contraste lo perciben, evidentemente, los misioneros se producen.
También otro elemento es la contaminación ambiental por derrames y fugas, que a veces se ocultan y que yo sepa han provocado, eso me cuenta bastante mi hermano y Roberto cuando lo veo otra vez, que ocurre y evidentemente intentan que no, ocultarlo, lógicamente no. Quien produce el mal dice, pues bueno, eso no existe. Y como el que tiene el poder puede ocultar la verdad, a veces se oculta. También afecta a la escasez de los nutrientes o de los recursos tradicionales alimenticios de la zona, que es el pescado y la caza, es obvio, ¿no? Que repercuta en este sistema. Y esto provoca asimismo los cambios alimenticios de la población. Y sobre todo el elemento que es las brechas económicas y sociales por efecto de la desigual redistribución de los beneficios que estas actividades económicas extractivas producen. Eso es evidente. Uno se repercute mucho y por otro no repercute casi para nada. Pasamos al tercer punto. Lo veo muy deprisa porque quiero no aburriros en exceso. Y es la respuesta de los misioneros dominicos ante estos impactos. Lo que en este estudio se dice, y creo que dice verdad, es que los misioneros no han permanecido inflexibles e impasibles ni al margen frente a las consecuencias o impactos de estas actividades extractivas. Y de esto he escuchado mucho. Pasé muchas horas paseando con el padre Ricardo Álvarez por los montes de mi pueblo durante sus tiempos de vacaciones. Y si alguien tenía información sobre este tema, era él, que se metió hasta la hondura, diríamos, en la implicación con la defensa de los derechos culturales y la identidad cultural y los derechos de las comunidades nativas, como es evidente. Y todo esto me lo repetía y lo decía, y evidentemente lo que me cuenta mi hermano. Sino que han tomado partido a favor de los actores más débiles y desprotegidos en el marco de estos procesos económicos. Por eso esta respuesta de los misioneros la podríamos concretar en estos dos puntos. Primero, criterios desde los que actúan. Refiriéndose a la actuación y respuesta de los misioneros, que los misioneros dan la situación y problemas planteados por estas actividades, los autores dicen lo siguiente, y lo leo literalmente porque voy a hacer una pequeña acotación al asunto. Los misioneros dominicos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, como entidad orgánica y de larga presencia en el suroriente peruano, obran bajo las siguientes consignas. En lugar de consignas prefiero llamarlo criterios, pero son válidos los criterios o consignas que ellos señalan los siguientes. Sea cual sea el contexto social o histórico, anteponen sus principios humanitarios por sobre las tareas evangelizadoras, dicen ellas. Este modo de hablar muestra, a mi entender, que su fuerte no es la teología, cosa que por otra parte es normal. Si uno es antropólogo y el otro es económica, no tienen por qué saber de teología. Pues parecen suponer que la evangelización consiste solo en los aspectos religiosos, y no es así, no es así. Cuando debiera entenderse, y así lo entienden, creo yo, por lo menos los que yo conozco y he tratado, tiene que comprender un proceso global de humanización. Esto es la evangelización, un proceso global de humanización. Pero eso no tiene por qué saberlo. Y de hecho, cuando yo he visitado las misiones del Perú, en cualquier misión no solo había una capilla o una iglesia, había un dispensario médico y había una escuela. Luego los misioneros se preocuparon solo por los sacramentos, se preocuparon por la gente. Por eso, dicen en segundo lugar estos, en consonancia con lo anterior, los misioneros, de manera general, priorizaron siempre la promoción de la vida, de la libertad y la dignidad de los grupos más vulnerables y desfavorecidos, y en concreto de los que viven en esta condición dentro del marco de las actividades extractivas. No se sitúan al margen ni por encima de los miembros de las comunidades nativas. Ricardo me contaba que él bailaba con todas las ceremonias las vivía con ellos, porque estaba identificado totalmente con su cultura.
no se sitúan por lo mismo ni por encima ni al margen, sino que su actitud, dicen expresamente los autores de este estudio, es de un compromiso permanente a favor de las comunidades y sus derechos económicos y culturales, lo cual se traduce en el desempeño de las siguientes funciones: asesorar a las comunidades, actuar, como decía al principio, y tenía razón Alexia, actuar de intermediarios ante la autoridad y ante las empresas, poniéndose siempre de la parte del débil y no del fuerte, que esto es lo importante. El fuerte ya tiene fuerza por sí solo. Hay que ayudar al débil siempre, los fuertes se defienden ellos solos. Poniéndose de parte del débil. Apoyarles también en sus demandas y en sus reivindicaciones. Y finalmente, dice, no se oponen a las actividades económicas ni al progreso. Quien dice esto miente. Los misioneros no se oponen al progreso, ni se oponen al bienestar de la población. Se oponen a la injusticia y al uso y mal uso de los habitantes de la selva y de las comunidades nativas. Y por eso dicen, apenas avizoran injusticia o iniquidad, entonces levantan su voz con firmeza y señalan, sea quien sea, sin miedo a los condicionamientos. No hace mucho también nos llevó una campaña para defender al otro obispo, Monseñor Francisco González, amenazado por haber tomado postura, que yo recuerdo era en el tema de la estación del oro, ¿no?, de los asuntos de Boca Colorada. O sea, que no creáis que son la gente que pasan por ahí como los angelitos por encima de la realidad. Se meten en ella, actúan en ella y a favor de los débiles y no de los poderosos. Por eso, actuaciones ya más concretas en el contexto de las actividades extractivas. Teniendo en cuenta lo dicho en el apartado anterior, podemos especificar algunas actitudes y tomas de postura por parte de los misioneros en el contexto de los impactos negativos de estas actividades extractivas. Primero, levantan su voz ante la injerencia de la tala ilegal en el caso de la madera y frente a la red de corrupción que funciona, como tendríamos que levantarla aquí, frente a toda esta corrupción tan enorme que levantan algo y aparece. Esto es tremendo, ya no sabe uno a dónde mirar. Se preocupan de las víctimas, de la situación laboral que acompaña estas actividades, que con frecuencia son de explotación, a veces cercana a la esclavitud, como es el caso que hemos definido como la habilitación. Cumplen labor de vigilancia para que la gente no sea engañada. ¿Cuántas veces, cuánto engaño en esta píldora? Claro que sí. No sea engañada por las empresas madereras, por ejemplo, que actúan a escala industrial. Tercero, defienden los derechos de la población local, referentes a recibir los debidos beneficios de los recursos naturales de su territorio y a extraerlos frente al predominio de las empresas y la proclividad del Estado y de sus leyes. Esto también es fácil de entender, para favorecer los intereses de estas, de las grandes empresas, porque son las que tienen el dinero y tienen el poder y pueden influir más. Defienden a quienes se ven sometidos a las mafias de las tratas, de la trata de personas. Ahí hay testimonios bastante contundentes, sobre todo en Boca Colorada, del parte de Pablo Zavala, el misionero Pablo Zavala, que es el que actúa en esa zona de Boca Colorada. Conclusión. Algunas lecciones de esta historia. Siguiendo los autores y a modo de conclusión podemos citar las siguientes. Todas estas actividades siguen una andadura parecida. Generan al principio un repentino crecimiento económico, regional y nacional. Tienen un techo de crecimiento y pasada la fiebre del oro, del caucho, caen estrepitosamente, dejando muchas secuelas sociales negativas, al menos para quienes ocupan o ocuparon el último puesto de la cadena productiva que desempeñaron sin ocupar, quedando sin ocupar su ocupación y en precariedad. Yo tengo experiencia también personal muy clara de esto. Yo soy también de una zona, diríamos, de actividades extractivas en Japón. Mi padre fue minero, mi abuelo fue minero. Todos mis vecinos eran mineros
y yo porque metí fraile, si no me mandaba la liga. ¿Está claro? En mi tiempo de la niñez había 5 escuelas llenas de niños y de niñas y no hay ninguna. ¿Qué pasó? ¿Hay una bomba allí? No. Cesó la actividad extractiva y quedaron los jubilados y los mayores. ¿Está claro? Esto se produce en estos fenómenos de actividades extractivas cuando la fiebre pasa y ya no interesa el caucho, ya se acabaron los recursos que se buscaban. Todas estas actividades generan lógicamente actividad laboral, solo falta trabajo, pero en condiciones no precisamente ideales, sino más bien de explotación de la mano de obra. Vamos a ser claros, hombre. Que no son hermanitas de la caridad los empresarios. Van a lo que van aquí y allí más todavía, porque tienen más capacidad y mejor, y menos posibilidades de ser y tal. El desigual reparto de los beneficios producidos al que se refiere al anterior lo explica suficientemente. Tercero o cuarto, lo que sea, durante el ciclo extractivo se vive en la zona una sensación de desarrollo y progreso, es verdad. Se vive una sensación, esto está muy bien, con mi tierra, esto funciona. Que desgraciadamente no se suele traducir en la mejora de la calidad de los servicios sociales, salud y educación, ni en una mayor participación política. También es cierto que suele haber una mejora de las infraestructuras, pero curiosamente, más centradas en relación, o más orientadas hacia las actividades extractivas que en beneficio, diríamos, de los propios habitantes naturales del lugar, y que además suelen convivir con las lacras sociales como la desnutrición y el aumento de las enfermedades. En resumen, estas lecciones dejan claro que los ciclos extractivos cambian de nombre de acuerdo con la fiebre del momento: caucho, madera, oro, hidrocarburos. Pero las consecuencias se repiten indefectiblemente. La riqueza generada beneficia o hace ricos a unos pocos, que los autores definen como élites, pero la pobreza de la mayoría de la población pervive. Y los que hayan estado ahí creo que pueden, y la cosa ha mejorado en algunas cosas y en otras no. Y esto es lo que a mí me ha sugerido, y que consta que la mayor parte, casi todo lo que digo aquí, lo dicen los autores, no me lo invento yo. Yo a veces hago alguna extrapolación propia, porque también uno tiene derecho a decir lo que siente y lo que piensa, sobre todo en temas que le conciernen tan vivamente, porque lo he vivido, y lo vivo, diríamos, de manera personal. Y con esto yo acabo.